Bueno, entonces estamos en este tema. Entonces, el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se asignarán los recursos. Entonces, en este presupuesto, claramente, el modelo, ¿no es cierto?, de gestión, esto comienza con una formulación. Entonces, en esa etapa de la formulación del presupuesto, es donde se recogen la información para elaborar el presupuesto. Entonces, en esa recogida de informaciones donde el alcance debe ser bastante amplio, de tal manera de que una vez que yo tenga identificar las necesidades que la región tiene, entonces después se formula eso y pasa a una etapa de discusión. Y en esa etapa de discusión se conversa, ¿no es cierto?, en el Congreso, en las diferentes actividades para, ¿no es cierto?, cuantificar y priorizar las necesidades. Entonces, también los invito a recordar en estos cursos que estamos hablando de dinero y que de recursos, y que los recursos son escasos, por eso debo administrarlos, y las necesidades son infinitas. Entonces, siempre se va a dar esa desigualdad en que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Y esa es la explicación por qué un presupuesto. Porque necesito priorizar con los dineros disponibles. Necesito tomar decisiones para una eficiente administración financiera, de acuerdo a lo presupuestado. Vean ustedes que el tema de la pandemia, con el presupuesto que se tenía, ¿no es cierto?, con esos recursos, se tuvo que redirigir el dinero en aquellas actividades que no estaban pensadas en cuando se había, ¿no es cierto?, elaborado el presupuesto. Entonces, ya en plena pandemia, por supuesto que las decisiones estaban enfocadas, ¿no es cierto?, en las personas y en el tema tanto económico como el tema de la salud. Pero eso nos pasa a todos, ¿cierto? A nosotros, las familias, también tienen su pequeño presupuesto, pero también tiene que priorizar, ¿no? No puede cubrir todas las áreas donde están las necesidades. Entonces, hay que focalizar el dinero en aquellas cosas que son posibles y saber esperar en la solución futura de las necesidades que van quedando, ¿no es cierto?, sin recursos. Entonces, el presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Entonces, los recursos vienen, el origen de los recursos que el Estado dispone provienen de la riqueza que alguien la genera, ¿no es cierto? Entonces, ese alguien son las personas que generan riqueza y por esa riqueza se recauda impuestos. Ya dije que el Estado es dueño
de muchos activos y también por la vía de la concesión recauda impuestos. Entonces son personas, empresas que a través del mercado generan, ¿no es cierto?, transacciones, y en estas transacciones hay recaudación de dinero. Y ese fondo, ¿no es cierto? Entonces, uno puede hacer estimaciones de presupuestarias para luego, ¿no es cierto?, cuando empieza la recaudación, ir entonces administrando de acuerdo a lo presupuestado. Entonces, las personas que trabajan en el presupuesto reciben esta información y van viendo, ¿no es cierto?, el manejo de los recursos y detectan las brechas o desviaciones estándar del presupuesto y van comparando lo presupuestado con lo real, y entonces pueden determinar estas desviaciones. Y hay que empezar a justificar eso, si está presupuestado, ¿no es cierto? Y esta desviación es muy que exige explicación, entonces uno va entonces recogiendo o corrigiendo, mejor dicho, estas desviaciones para que efectivamente se cumpla lo que está estimado a través del presupuesto. Entonces, hay situaciones que en el presupuesto, como hay una estimación financiera, como son estimaciones, hay variables que ¿no es cierto?, confluyen en este tema del diseño presupuestario. Entonces, como por ejemplo el precio del dólar, del cobre y el tipo de cambio. La tasa de interés, tanto nacional como internacional. Entonces, la generación de empleo, ¿no es cierto?, también es un factor importante en la estimación presupuestaria. En la medida que haya más gente trabajando, más recaudación de impuestos hay. La inflación también se considera dentro del presupuesto. El tipo de cambio, el precio del cobre y de aquellos productos más importantes que nosotros producimos para el mundo. Entonces, si el mundo tiene estabilidad económica, no hay crisis financiera, entonces uno puede hacer una estimación bajo esos supuestos. Por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?, se supone que todo lo que cae sube, entonces en los próximos 5 años debe haber un crecimiento sostenido, porque eso es la recuperación de la economía global. Bueno, Chile no está ajeno a ese crecimiento de la economía global, entonces, sin embargo, este es un proceso que hay que vivirlo, ¿cierto? Porque también hay no solo pandemia en el mundo, también hay luchas de poder continental entre países que quieren dominar geopolíticamente ciertas partes del globo, ¿no es cierto? Entonces, también eso se considera. Bueno, en el artículo 12 tenemos que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año calendario. 1 de enero, 31 de diciembre. Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas el 31 de diciembre de cada año. El saldo, ¿no es cierto?, si es que usted tiene superávit, el saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciben con posterioridad
se incorporarán al presupuesto siguiente. Entonces, yo sé también que ustedes a veces en diciembre provisionan y logran un oficio, un dictamen del alcalde para gastar plata que son ¿no es cierto?, del año anterior y el gasto se acepta del año anterior, pero deben ser marginales. A partir del 1 de enero de cada año no podrá efectuarse pago alguno, sino con cargo al presupuesto vigente. Bueno, esas son las reglas, ¿no es cierto?, de manejo de la administración financiera. La elaboración tanto del programa financiero como del presupuesto del sector público se regirá por un calendario de formulación. El ministro de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. Entonces, el presupuesto deberá quedar totalmente tramitado a más tardar el 1 de diciembre del año anterior a su vigencia. Entonces, estamos en octubre, en noviembre, en diciembre, esto termina, este tema del presupuesto para el 2022 y comienza a ocuparse a contar del 1 de enero del año 2022. Durante el mes de diciembre, la DIPRE dictará las normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. Estas normas podrán ser ampliadas o modificadas por resolución fundada durante el ejercicio presupuestario. Entonces, la DIPRE, ¿no es cierto?, es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado. Le compete además solo a dicha dirección orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. También le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 52 de este texto legal. El cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la DIPRE establecerá un sistema de información administrativa y financiera de general aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por la presente decreto de ley, sin perjuicio de la facultad que tiene en la materia la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría juega aquí un partido muy importante en la, ¿no es cierto?, auditorías específicas que hace en organismos de la corporación municipal, entre otros. Ahora, la propia Contraloría tiene, ¿no es cierto?, por mandato, velar, ¿no es cierto?, los intereses del Estado. Y esa es la razón por la que, ¿no es cierto?, es la entidad que nos fiscaliza, nos orienta, nos hace ver situaciones, por ejemplo, anormales en un manejo de administración financiera. También tenemos, ¿no es cierto?, las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector público. Además, las clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel nacional, regional y local. Entonces, el control de la eficiencia. ¿Cómo manejamos el control de la eficiencia en el manejo? Bueno, los que trabajamos con estos temas podemos decir que el dinero está, pero no se gasta en tiempo y forma, o se retiene, ¿no es cierto?, un tiempo los dineros sin tener
la consecuencia del desembolso y del gasto. Bueno, ustedes saben también, igual que yo, que a veces nosotros decimos, oye, pero qué extraño es que siempre en el último trimestre del año es como que se empieza a gastar la plata todo de una vez. Y los primeros meses del año como que todo es muy lento. Entonces, uno sabe que maneja los tiempos y el presupuesto. Entonces, el manejo eficiente del recurso queda en evidencia cuando estas etapas, estas fechas, ¿no es cierto?, se postergan. A veces sin razón alguna. De manejo de la administración de los recursos. Entonces, por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto. Cuando exista duda acerca de la imputación precisa para que debe darse a un ingreso o gasto determinado, resolverá en definitiva la DIP. Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo. Ese es una, ¿no es cierto?, es un dato. Son gastos de estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromiso las obligaciones que se devenguen y que no se paguen en el respectivo ejercicio del presupuesto. Entonces, claramente el manejo presupuestario de una corporación municipal es un gran desafío, ¿no es cierto? El tema de la eficiencia. La productividad, ¿no es cierto?, es hacer más con menos. A veces se puede y otras veces no. Sin embargo, hacer más con menos es un gran desafío de determinación de costos. Ustedes saben que una obra que se posterga o una obra en que los periodos de ejecución se revisan, a la larga eso es un costo que toda la comunidad paga, tanto porque no puede utilizar el bien o porque el dinero, ¿no es cierto?, que se dispone por efectos inflacionarios no alcanza a adquirir lo que se necesita y entonces va a tener que pagar más por lo que estaba considerado en la ejecución de la obra. De ahí la eficiencia. Si el dinero, ¿no es cierto?, tengo exceso de liquidez en cuenta corriente, entonces lo lógico es que yo proteja ese dinero a través de una inversión que con el mínimo de riesgo, pero a lo menos me recupero de la inflación. Entonces hay decisiones que debo tomar para proteger el valor adquisitivo del recurso. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que está sucediendo es que los precios de los productos suben y cuando salgo a comprar al mercado, entonces me encuentro con este sobreprecio. Por supuesto que la obra sale más cara. Entonces hay que evitar eso. Bueno, entonces la Dirección de Presupuesto propondrá al Ministerio de Hacienda un programa de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Confeccionará programas de gastos denominados programas de caja, donde fijará el nivel y prioridad de los mismos. En conformidad al programa de ejecución elaborado de acuerdo al artículo 22, se pondrán fondos a disposición de cada servicio por cuotas. Estas cuotas se autorizarán mediante el programa de caja mensual. Los servicios podrán efectuar giros globales con cargo a la suma autorizada en el programa de caja mensual. Entonces ya tenemos los recursos.
empiezan a llegar, y entonces nosotros empezamos con con la toma de decisiones en aquellos ítems de acuerdo al presupuesto que se nos ha asignado. Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al presupuesto en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría General de la República estos compromisos impagos al 31 de diciembre de cada año. Ustedes pueden ver que el tema, ¿no es cierto?, que nos compete como corporación municipal son de alto nivel complejo, uso de dinero, toma decisiones en la ejecución de las obras que se requiere en el sector territorial de una comuna. Y a eso si le agregan, ¿no es cierto?, decisiones importantes como por ejemplo la autorización de nuevas obras, tanto del sector público como del sector privado. Esto al final incide en el desarrollo o en el progreso de la propia comunidad. Sobre todo, ¿no es cierto?, en estos manejos de obras, de autorización de inicio de obras de viviendas, ¿no es cierto?, habitacionales, edificios de oficina, mall, ¿no es cierto?, mall, casinos. Mucho tiene que ver la municipalidad. Entonces, si usted quiere que la comunidad progrese territorialmente, entonces incide la decisión correcta de autorización de nuevas obras habitacionales, edificios, departamentos habitacional o de oficina. Entonces, genera un impacto territorial. El metro en Santiago, por ejemplo, genera un impacto territorial en cada comuna donde llega, ¿verdad? Hemos visto últimamente cómo el ferrocarril, ¿no es cierto?, está modernizándose y está cubriendo ciertos trayectos entre regiones, ¿no es cierto? Bueno, este transporte de pasajeros y de carga que no estaba en términos de uso permanente y que ahora se le está dando importancia. Entonces, esto va a traer progreso en todo ese sector. La gente se traslada a través de estos medios y logra, ¿no es cierto?, a través de un precio, logra trasladarse de un lugar a otro. Y así puede hacer sus trámites o incluso trabajar en un lugar que no tenía considerado, dado que no existía el transporte terrestre por la vía del ferrocarril. Entonces, lo mismo pasa con el tema del transporte de carga. Chile, el transporte de carga es una actividad económica que requiere, ¿no es cierto?, permanentemente eficiencia en el traslado de los productos masivamente. Entonces, el tren es una solución. Lo hacen los camiones, pero ustedes ven que nada es suficiente. ¿Por qué? Insisto, porque los recursos son escasos. Entonces, yo no puedo comprar todos los camiones que se me dé la gana. Tengo que ponerme a la fila y esperar que lleguen los buses. Que el fabricante, ¿no es cierto?,
pueda producir lo suficiente para el mundo. Y una cuota me llega al país. Entonces, todo debe ser debidamente considerado, aún más en estos temas que yo al inicio, en la mañana, les mencionaba, que el mundo está lento por una producción baja, y entonces generó una escasez en el mundo de productos que se necesitan para seguir produciendo. Entonces, la economía, el mercado, está nuevamente en movimiento, y esto permite entonces una recuperación económica para cada uno de los sectores. En este caso Chile, que es un país pequeño con 18, 19 millones de habitantes y territorialmente lejano de las economías modernas, civilizadas del mundo. Entonces, sin embargo, tenemos aún, ¿no es cierto?, una infraestructura que permite la dinámica del mercado, y también el uso tecnológico está en este lugar del continente. Y aquí es donde tenemos la 5G, donde tenemos la Internet, ¿no es cierto?, que nos permite comunicarnos de manera eficiente con el resto del continente. Todo eso son activos que el país dispone justamente para ser más eficiente, ser más productivo. Sin embargo, nada es suficiente, siempre pasa algo. Y bueno, eso alto y bajo de la economía sirve, ¿no es cierto?, para estudiar los casos y resolverlos lo más pronto posible. Ustedes saben, por ejemplo, que tenemos buenas y malas noticias. Por ejemplo, una de las buenas noticias de este periodo es que se logró, ¿no es cierto?, encontrar la vacuna de la malaria. En Chile no tenemos ese problema, pero en el mundo muere muchísima gente producto de este bicho que ¿no es cierto?, te pica y te genera la malaria, y niños en el mundo se mueren, niños y adultos mueren por él. Increíble, pero esto en este año se logró la vacuna de la malaria en África, Sudáfrica, donde en algunas partes del mundo donde la malaria existe, no había vacuna y la gente se moría por eso. Entonces, eso es una buena noticia. No todo es mal. Entonces, el país que creó que logró, ¿no es cierto?, esa vacuna, debe estar muy orgulloso, ¿verdad?, esto de Estados Unidos, porque eso genera una actividad económica. Van a comprar probablemente la vacuna, ya está en aquellos países y se está vacunando a la gente. Entonces esos son dineros, son flujos que permiten recaudar justamente para financiar toda la investigación y desarrollo y la propia vacuna, que se tuvo que incurrir para hacer la investigación y lograr el éxito. En Chile también tenemos cosas como esa. Y esos son dineros que llegan al Estado, ¿no es cierto?, por la vía del impuesto, por ejemplo. Las patentes de esta vacuna tienen un costo y es altísimo. Y bueno, esos son impuestos. Cuando yo desarrollo estos vacunas, hay gente trabajando, se requieren elementos para poder investigar. Y bueno, eso todo es generación de una actividad económica, y eso permite recaudación de impuestos.
y gracias a la recaudación de impuestos, entonces puedo presupuestar. Y una vez que tengo los recursos, entonces se inicia la fase de, ¿no es cierto?, de ejecución del presupuesto. Pero yo insisto, no hay que olvidar que primero tenemos que generar la riqueza. El presupuesto es una estimación. De ahí esa estimación la vamos a confrontar con esta realidad que es si es que el contribuyente paga sus impuestos. Si lo paga, entonces tenemos el dinero para poder desembolsar en aquellos elementos que están presupuestados en un periodo determinado. Entonces, en esta parte, la administración de fondos se entiende, ¿no es cierto?, para los efectos de este decreto de ley, el proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos financieros del sector público y de su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las obligaciones públicas determinadas en el presupuesto. Entonces, hay una administración de fondos. El sistema operará sobre la base de recaudaciones y de asignaciones, recaudar y asignar recursos, las que se efectuarán, ¿no es cierto?, a través de la cuenta única fiscal. Es decir, el dinero pasa por las cuentas bancarias, en este caso, Banco del Estado de Chile, formada por la cuenta entonces principal y las siguientes, ¿no es cierto?, subsidiarias. Y ahí tenemos otro tema también, ¿no es cierto?, contar con instituciones financieras que sean eficientes, que sean tecnológicamente de un nivel internacional. Fíjense ustedes que el primer problema que teníamos nosotros cuando se decide entregar dinero a las personas, el primer problema que uno se pregunta, ¿están todos en condiciones de recibir por la vía de transferencias tecnológicas, disponer de este dinero? ¿Hay dinero como para que la gente lo pueda disponer? El billete, la moneda. Todos esos grandes desafíos que a veces uno no lo conversa, se superaron. Funcionó el tema tecnológico, el dinero, la liquidez estaba, los dineros no faltaron, no faltó dinero, billete, no faltó moneda. La gente recibió su dinero en cuenta, en sus cuentas, y pudo sacar ese dinero y usarlo. La duda era si se podía. Acuérdense que había un plazo de 15 días y los datos dicen que antes de los 10 días ya estaba el dinero en la mano de las personas. Entonces, eso demuestra eficiencia en la gestión. Funcionaron todos los bancos, funcionó Transbank, ¿no es cierto?, a través de estas máquinas donde usted con su tarjeta puede sacar dinero. Funcionó, nadie quedó sin su dinero. Después se detectó, ¿no es cierto?, que hay personas que no son usuarios de tecnología. Y bueno, se le enseñó y se buscó formas de que se pudieran, ojalá no ir al banco, pero bueno, forzosamente tenían que ir, por justamente este tema de la pandemia, ¿no? La gente no quiere contaminarse. Entonces, llevarlo al banco era un tema y se resuelve a través del tema de transferencia electrónica. Pero las personas que no tenían esta cuenta, RUT, por ejemplo, se les enseñó, ¿no es cierto?, en móviles, yendo en donde ellos están. Y entonces se buscó la forma de que sí dispongan del recurso. Entonces, en una gestión, ¿verdad?, en este caso presupuestario, no solo se trata de hacer estimaciones y uso de los recursos, sino que también se trata de ver si es posible hacer aquellas cosas que uno ha determinado a través de
la formulación del presupuesto, ¿no es cierto? Si es posible hacer eso. Sí, fue posible. Entonces, y se fue perfeccionando, por supuesto, a través del tiempo. Y las personas que no tenían, ¿no es cierto?, esta tarjeta, esta cuenta root, ¿verdad? Lo tuvieron que sacar y después se lo resuelven dentro de la misma familia. Donde yo trabajo aquí en el metro Tobalaba, ahí en Tobalaba con Luis Tallorjera, ahí tengo mi oficina. Y bueno, y siempre ahí hay una persona que llega muy temprano y ilustra los zapatos. Entonces, yo siempre llegaba temprano a mi oficina y lo primero que pasaba era, bueno, ilustrarme los zapatos con un cafecito ahí, qué sé yo. Entonces, el muchacho que está ahí, creo yo que tiene fácilmente unos 25 años, que siempre está ahí, son dos que se turnan, son familia. Y conversamos este tema del IFE, pues, el subsidio al arriendo, el subsidio, ¿no es cierto?, de la gente sin recursos. Bueno, él no tenía carnet de identidad, menos tenía cuenta RUT. Entonces, y necesitaba ayuda. Yo le dije, bueno, partamos por tu carnet de identidad. Ya. Luego ya tengo mi carnet de identidad. Bueno, ahora vamos por la cuenta RUT, pero es que no sé cómo se maneja. Bueno, no importa, pero anda a la caja y pide tu cuenta RUT. Mientras yo le hacía el trámite, ¿no es cierto?, para que, y también el trámite del 10%. Él había tenido un periodo en que sí había trabajado y tenía su dinero ahí. Entonces, bueno, solicitó todo hasta que se agotó el fondo de la AFP. Después fue por subsidio al arriendo y después a un famoso IFE. Todo ese dinero lo ha recibido. Entonces yo le decía, bueno, el problema era el arriendo, él tenía un problema del arriendo porque con pandemia no podía trabajar todo el tiempo, dado que acuérdense que estábamos en cuarentena, entonces había semanas que no se veía. Pero esto le ayudó mucho. El tema del arriendo es muy sencillo porque llega el dinero directo a la cuenta del arrendador. Entonces él pagaba como 120, algo así, por una pieza. Él vivía en una pieza, él solo. Entonces me decía, yo soy solo, pero ya estoy atrasado en el arriendo, la cuestión, bueno, se resolvió así. Y así empezó entonces a cambiarle la vida y resolvió ese tema, ahora lo veo trabajando todos los días. Pero no tenía documentos, él estaba indocumentado. Entonces no se puede estar indocumentado. También las cuentas RUT, yo sé que son para personas mayores, sobre todo, es algo totalmente que no se comprende. Entonces, sí, pues, eso es así, es una realidad, pero tiene que haber una forma entonces para que reciban su dinero. Bueno, entonces, volviendo al tema, la ley orgánica del Estado, ¿no es cierto? Esta recaudación, insisto, esta recaudación, no se olviden que la recaudación solo se permite por la vía, ¿no es cierto?, de los recursos propios del Estado que generan ingresos y los recursos que generan producto de los impuestos. Entonces, el Estado recibe estos recursos, ¿no es cierto? Y nuestra tesorería es la que entonces maneja estos flujos y distribuye entonces a las distintas, por ejemplo, entidades que requieren, ¿no es cierto?, estos dineros para su funcionamiento y, por supuesto, para destinar por la vía del presupuesto los recursos, en el caso de las municipalidades, que por mandato, ¿no es cierto?, tienen una recepción de
de recursos y están destinadas a ser utilizadas de acuerdo a los ítems presupuestarios. Bueno, ese dinero, entonces tenemos el Banco del Estado. Y el Banco del Estado es una organización, una entidad financiera en que, entre otras cosas, también no solo maneja cuentas corrientes de las municipalidades, sino que también del mundo privado. Y entonces con esa tecnología permite entonces distribuir en tiempo y forma a las distintas instituciones que recogen dinero del presupuesto para el funcionamiento propio y destinar, ¿no es cierto?, pago, transferencia a otros. Entonces, la municipalidad está dentro de esa institucionalidad. Entonces, este dinero, ¿no es cierto?, que se recauda por la vía, ¿no es cierto?, impositiva y en la generación de ingresos propios del Estado, tal como yo le señalaba, ¿no es cierto?, el Estado concesiona y recibe dinero por, ¿no es cierto?, por estas concesiones otorgadas al mundo privado. Entonces, estos dineros más todo el dinero que proviene de los impuestos anuales, se forma el fondo, y estos fondos son los que se manejan y se distribuyen a la... Entonces, es importante eso, ¿vale? Entonces, el manejo, el ciclo presupuestario generalmente tiene 4 etapas. La formulación, la discusión y aprobación, la ejecución y la evaluación y auditoría. Esta auditoría normalmente lo desarrolla la Contraloría, pero también hay auditorías externas que la propia entidad requiere para mayor transparencia. Bueno, la formulación cuando se elabora el proyecto del presupuesto. Pero en esa etapa de formulación donde hay que salir a ver, ¿no es cierto? Como dicen, hay que dejar los pies en la calle. Hay que ir a ver lo que se necesita para realmente después ordenar las necesidades y priorizar. Y esto llega en la etapa siguiente para su discusión en el Parlamento, ¿no es cierto? En los distintos grupos o comisiones que ellos denominan la comisión, ¿no es cierto? Entonces se revisan todas estas necesidades. Y bueno, después de esa discusión, en la etapa, lo que viene después es que hay que aprobar, sí o sí, hay que aprobarlo. Tienen que llegar a acuerdo. Y una vez que están de acuerdo, entonces se aprueba. Cuando el proyecto del presupuesto debe ser debatido, modificado y aprobado por el Poder Legislativo. Entonces, en el Congreso tenemos esa discusión y aprobación. Y luego, entonces, tenemos en la etapa siguiente la ejecución. Y bueno, en la ejecución, ¿no es cierto?, cuando se perciben, se recaudan, se gastan e invierten los recursos del presupuesto. Entonces, la evaluación y finalmente la auditoría. Ahora, por supuesto que una municipalidad que por ley, ¿no es cierto?, recibe estos recursos y lo recibe, pero con un destino, ¿no es cierto? Oye, este dinero es para esto. Y ahí en esa orden, ¿no es cierto?, en esa recaudación y desembolsos, es donde pasan cosas, ¿no es cierto?, en donde yo puedo redestinar esos dineros, aun cuando yo sé que no es para lo que yo estoy haciendo. El mejor ejemplo, ¿no es cierto?, es la deuda con los profesores, la deuda histórica con los profesores.
Entonces, ese es un tema que nadie le ha querido colocar el cascabel al gato, ¿no es cierto? Nadie, ninguna administración ha querido resolver ese problema. Pero es un tema que hay que resolver. Y así como vamos, cuando haya la voluntad de resolver ese tema, probablemente todos los profesores afectados ya no estén, porque esto es muy antiguo. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se hacen mal las cosas, aún recibiendo el dinero. Simplemente las municipalidades no pagaron las cotizaciones de aquellos profesores que trabajaban para entidades en educación en las cuales las municipalidades tenían el control y tenían el dinero, pero no lo pagaron. Entonces, ahí tenemos una historia que contar, información que recoger y elaborar. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué nunca se pudo pagar eso? Bueno, nunca se pudo pagar porque son mucha plata. Entonces, suceden cosas, aunque sean dolorosas, pero ahí están. Y esto siempre sale en la discusión de la gente, del ciudadano. Entonces, lo que se busca a través de esta, cuando lleguemos a hablar de NIC, de norma internacional contable para el sector público, en este caso municipal, lo que se está buscando en realidad es que las personas que están administrando estas corporaciones municipales sean de alto nivel y de conocimiento intelectual de cómo se manejan los recursos, cómo deben manejarse los recursos, ¿no es cierto? Con eficiencia, con transparencia, con oportunidad, ¿no es cierto? No da lo mismo una obra que termine la fecha señalada, no da lo mismo que termine en un año más, porque todos sabemos lo caro que es eso. Por ejemplo, los hospitales que se están construyendo están todos con atrasos. Bueno, esos atrasos los paga el Estado. El propio puente del canal Chacao se presupuestó en $600 millones y ahora está en $1.000 millones. Y de esos 400 de diferencia, 300 le cuesta al Estado, 300 millones más de dólares le cuesta al Estado de Chile. Y eso lo pagamos todos. ¿Por qué? Porque la licitación permite que estos ítems que no son considerados en su inicio, después afloran y bueno, en la conversación de los 400 millones de exceso de pago, son 300 de cargo del Estado. El propio puente del Caucao en Valdivia, ¿cierto? Este puente que se abre, al Estado le ha costado como varios miles de millones como mala de pesos. ejecución presupuestaria. De pesos, no de dólares, de pesos. No sé cuántos millones de dólares, pero miles de millones le cuesta. Y eso lo pagamos todos nosotros. Entonces ese dinero que estaba destinado para algunas actividades no se pueden ocupar ahí, se tienen que financiar en ese puente que ya está construido y que se le busca una solución definitiva, pero vale varios millones de dólares. Más famoso de Chile. ¿Y quién lo paga? Todos nosotros. Entonces, las decisiones donde está el Estado no da lo mismo. No da lo mismo. Por eso es que se necesita personal calificado
en las organizaciones estatales. ¿Por qué? Porque los tiempos actuales son complejos, se necesita gente de alto nivel intelectual que tenga estudios para, ¿no es cierto?, justamente evitar este tema. Recuerden, hace poco, en el invierno, ¿no es cierto?, veíamos cómo los árboles se caían, los árboles, ¿no es cierto?, que están en espacio público y en los cuales la municipalidad ahora tiene control, por lo tanto forma parte del activo, y si forma parte del activo lo tiene que cuantificar y valorizar. Bueno, se cae uno de esos árboles a una propiedad y bueno, ¿qué pasa ahí? La municipalidad tiene que reponer el árbol, hacer cortar el árbol, pagar los daños al ciudadano y probablemente la demanda, colocar un abogado y lo más probable es que va a perder la demanda, dado que la persona ya había llamado en el verano que había un árbol bastante tiempo que tenía características de cierta inclinación hacia la casa y que aparentemente estaba en una etapa ya de ser, ¿no es cierto?, extraído de ahí porque ya estaba muy viejo y bueno, con una lluvia, ustedes saben, el agua pesa y bueno, hace que finalmente el árbol se desprenda de la raíz, cae sobre la casa, daña la techumbre, daña el cerco. ¿Quién paga eso? Todos los chilenos, por no haber ido cuando llamaron en enero a ver ese árbol. Lo fueron a ver, ojo, lo fueron a ver porque estaba pintado y tenía una argolla, pero no tomaron decisiones. Seguramente lo contabilizaron nomás y lo valorizaron, pero el otro departamento que recibió la llamada, que se supo que estaba, ¿no es cierto?, inclinado y que en una lluvia intensa, la probabilidad de que ocurriera, eso no se cumplió. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Lo que ya le conté, pero detrás de eso hay un montón de plata. Alguien lo paga, y en este caso la municipalidad. Y si lo paga la municipalidad, lo pagamos todos. Usted, yo, todo el mundo paga sus contribuciones, sus impuestos. Entonces, cuando yo con el dinero que tengo, no me preocupo ¿no es cierto?, del paseo peatonal, no me preocupo de las calles, de los alcantarillados, entonces sale más caro. O cuando estoy pagando, ¿no es cierto?, jardinería, y resulta que la gente dice que no, yo hace meses que no veo a nadie aquí haciendo jardín. Y en cambio, estoy pagando todos los meses jardinería, pero la gente no percibe que haya mantención en los jardines. Lo mismo pasa con las plazas. Entonces uno sin saber mucho, la gente común, sin saber mucho de presupuesto, percibe que sí se paga, pero no se hace el servicio. Entonces ahí generamos una molestia. Y eso hay que evitarlo. José. Profesor, dígame. José. Sí, lo escucho. ¿Estás por ahí? Sí, lo escucho, ¿no? ¿Aló? ¿Profesor? Bueno, entonces, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. El ciclo presupuestario, entonces, tenemos ahí las etapas, ¿no es cierto?, de acuerdo al proyecto de ley. Tenemos, como dijimos, la formulación y en esta etapa la elaboración del proyecto de ley del sector público del próximo periodo a través de las estimaciones de ingresos y gastos de cada programa
¿no es cierto?, presupuestario de todas las instituciones que conforman el gobierno central. Profesor, ¿me escucha ahora? Bueno, tenemos el Banco Central, el ministerio, todos los ministerios de Hacienda, del Deporte, de la Cultura. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de plata que se necesita? ¿No es cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social. Profesor, ¿me escucha ahora? Entonces, el comercio exterior, todos los embajadores, todo eso, plata que salen del presupuesto de la nación, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos un país con una economía potente, ¿no es cierto?, con crecimiento y que los recursos estén para poder, ¿no es cierto?, financiar todo esto. No te escucho, José. ¿Ahora me escucha, profesor? Entonces, en esa etapa, ¿no es cierto?, de formulación, tenemos la discusión, como conversábamos, y luego la aprobación. Instancia de análisis y discusión del proyecto de ley de presupuesto del sector público que se realiza en el Congreso, ¿no es cierto?, en ese bonito edificio, ¿no es cierto?, que está en la quinta región. Entonces, la etapa de ejecución, en realidad todas estas etapas son complejas, porque fíjese usted que si usted no hace un buen levantamiento de necesidades en la etapa de la formulación, lo que va a llegar a la discusión y aprobación son, ¿no es cierto?, lo que va a llegar a la discusión no representa lo que realmente se necesita. Si usted no hace bien la pega ahí en la parte de la etapa de la formulación. Entonces, por eso es importante salir a la calle y ver, recorrer el territorio. El mejor ejemplo es lo que está pasando en el norte de Chile ahora, ¿no es cierto? Recién se están tomando decisiones de algo que se sabía hace rato, que esa zanja no impide que la gente ingrese por ese lugar. No lo impide, era muy básica. Entonces, uno se entera de estas cuestiones cuando lo lee o cuando lo escucho a través de las noticias. Entonces, se sabía este tema y ahora estamos con problemas. Todo rápido y sacando plata que no lo teníamos considerado en el presupuesto del 2021. Pero bueno, nada es perfecto, así que yo entiendo eso. Entonces, lo que sí yo sé es que el dinero, ¿no es cierto?, es escaso. Siempre es escaso para la mayoría de las personas. Entonces, si yo sé con anticipación que el dinero es escaso para la mayoría de las personas, entonces, con mayor razón, debo ser responsable en el manejo del dinero. Entonces, la educación financiera es importante en cada uno de nosotros para entender la dinámica, ¿no es cierto? Entonces, en la ejecución, ahí es cuando hay que empezar a pasar la plata. Pero sabemos que también es escaso. Los recursos son escasos por definición. Entonces, en la ejecución, proceso de entrega mensual de los recursos presupuestarios, ¿no es cierto?, de las instituciones, actualización del presupuesto inicial mediante decreto, etc. Entonces, claro, yo puedo hacer correcciones al presupuesto.
como todo presupuesto en una empresa, hay un presupuesto inicial y hay una persona que está a cargo de la revisión presupuestaria de la empresa y va, ¿no es cierto?, comparando lo estimado con lo real y va en una columna revisando periódicamente las desviaciones de cada ítem. Sube el cobre, sube el acero, sube el petróleo, sube el gas. ¿Qué esperamos? Bueno, que suba la benzina. Y si sube la benzina, significa que tengo o ocupo menos el auto, o en alguno de los ítems. Por ejemplo, antes pasaba a almorzar, ahora ya no puedo pasar a almorzar en la carretera cuando me voy de viaje. ¿Por qué? Porque subió la benzina. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con el peaje, cuando de repente se reajusta el peaje, sale más caro y resulta que mis ingresos son los mismos. Entonces, esa administración doméstica pasa exactamente lo mismo a nivel municipal, a nivel empresarial, a nivel país. Todos nos manejamos bajo este método, aunque usted no lo quiera. Hasta el niño más pequeño sabe que tú le pasas un dinero y sabe que cómo desaparece, porque bueno, se compró una zapatilla, se compró un helado, pasó a tomar un tecito, por ahí un sanguchito y se acabó el dinero. Entonces, muy temprano sabemos que el dinero es escaso, nos damos cuenta. Entonces, la gracia de esta cuestión es que tengamos la sabiduría de ser un buen administrador de dinero. Pero no todos tienen esa característica, ¿no es cierto? Sobre todo los más jóvenes que no tienen, ¿no es cierto?, la experiencia o la formación financiera para sus propias decisiones. Bueno, en la etapa de evaluación, proceso de análisis del ejercicio presupuestario del periodo anterior por ministerio, instituciones que incorporan, ¿no es cierto?, la información presupuestaria del gasto y gestión. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en realidad, revisar periódicamente el saldo que te queda de dinero para poder gastar. Entonces, sí. Bueno, entonces tenemos que comprender que es una de las etapas más difíciles, ¿no es cierto?, de manejo de dinero. Yo me acuerdo cuando era muy joven, bueno, como mucha gente en este país, ¿no es cierto?, y en el mundo, a los que nos tocó trabajar muy joven, por diferentes razones, uno ve que a fin de mes, uno dice, pero ¿cómo si llegué sin ni uno a fin de mes? Bueno, existe la esperanza de comenzar el mes para que a fin de mes nuevamente sin ni uno. Bueno, pero es que esa no es la gracia. La gracia es llegar con recursos, con dinero. Y eso se llama ahorro. Entonces, mi mamá me compraba, ¿no es cierto?, una alcancía. En ese tiempo Banco Estado regalaba, ¿no es cierto?, a los ahorrantes una alcancía. Pero después supe que mi mamá tenía la llave por ahí y entonces alguien me dijo, saquémosle plata a la alcancía. Y claro, uno, digamos, motivado por otros intereses, entonces ya buscando la llave para después abrir la alcancía. Bueno, y a fin de año pasaba lo que uno ya tenía considerado, que la alcancía, el ahorro era insuficiente, entonces no había para gastar cuando uno sale de vacaciones. Entonces,
Pero el ahorro es importante. Entonces uno, y tú me insinuaste que podría, si conocía la llave, podía sacar la plata y al final uno la gastó. Eso pasa todavía, hoy. Pero el que aprende la lección se diferencia a través del tiempo de otros, dado que el ahorro es riqueza. Pero también en la postergación de uso de bienes y servicios. Uno va postergando el uso de bienes y servicios. Pero ese ahorro va creciendo. Entonces nace un concepto de o lo usas ahora o lo usas después. O lo compras ahora o lo compras después. Entonces, cuando usted sale a comprar con dinero en el bolsillo, hay una cuestión que se llama descuento. Entonces usted compra cosas más baratas que el resto. El otro compra porque no se aguanta con crédito. Entonces todo lo que compra, lo compra más caro. Eso se llama pobreza. El que ahorra y compra al contado, eso se llama riqueza. Pero tiene un premio, dado que, ¿no es cierto?, se sufre el no usar, ¿no es cierto?, el automóvil más nuevo, el celular más nuevo, ¿verdad? Las zapatillas más caras, el pantalón, el blue jean, ¿verdad? Se posterga uno. Sin embargo, a través del tiempo se recompensa esta cosa de esta decisión de postergar el uso de bienes y servicios periódicamente a través del ahorro. Sin embargo, este ahorro le trae riqueza cuando usted dispone de los recursos y compra más barato. Eso en una vida, en un ciclo de vida, comparado con el otro, claramente que se genera una diferencia de riqueza totalmente distinta. Y eso pasa en una familia común y corriente, ¿no es cierto? Los padres con los hijos, uno ahorra, el otro no ahorra, uno estudia, el otro no estudia. Entonces vamos generando grandes diferencias, aun cuando la naturaleza es la misma. Entonces, lo que uno sabe, ¿verdad?, es que el dinero, volvemos de nuevo a esto, el dinero es un tema que tenemos que aprender a utilizarlo. Yo siempre, bueno, yo le hago clases a los jóvenes en la universidad y le hago ver este tema, sobre todo los que son profesionales, ¿no es cierto? Que muchas veces no cobramos pensando que estamos haciendo un bien. Entonces, y se produce el efecto contrario. Yo le digo, no, tú tienes que cobrar tus conocimientos. El otro se hace rico y tú no. No, pero ¿cómo le voy a cobrar si es mi amigo? Bueno, entonces no te quejes después. Y la cosa parte por uno, digamos, ¿cierto? Si tú tienes responsabilidades, bueno, tienes que cobrar tus servicios. Tus conocimientos no fueron adquiridos de manera automática. Los conocimientos y dominio de la materia se logra a través de los años y estudios continuos. Ese tiempo que ocupaste en adquirir conocimiento y ser, ¿no es cierto?, un maestro, entonces ese tiempo tiene valor. Entonces por eso necesitas cobrar. Tú dejaste, ¿no es cierto?, postergaste ver un partido de fútbol, postergaste de viajar, postergaste muchas cosas. Si no, tampoco se hace maestro, porque las 24 horas es para usted y para mí. Entonces uno igual necesita dormir y comer y compartir. Entonces, pero yo postergué tiempo para priorizar el conocimiento y lograr, ¿no es cierto?, dominio sobre cierta materia. Por lo tanto,
cuando se me consulta, debo cobrar. Eso yo siempre se lo digo a los jóvenes. Debes cobrar, aunque sea poco, pero debes cobrar. Debes recuperar esa inversión. El que lo hace siempre tiene dinero. El que no lo hace siempre le falta dinero. Entonces, son cosas que uno tiene que incorporar en una, ¿no es cierto?, en una comunidad civilizada. Entonces, el dinero sí tiene importancia, ¿no es cierto? Los servicios y los recursos tienen precio. Entonces, nada es regalado. Nada es regalado. Nada es gratis. Tal vez alguien me dice, sí, profe, el agua. Pero ¿cómo? Si el agua la pagamos. No, el agua lluvia. Ah, el agua lluvia. Ya, ok. O sea, yo la recojo y puedo regar, ¿no es cierto?, mis plantas. Sin costo. Sí. Pero un momento, o sea, para recoger el agua yo necesito algo, un bidón, ¿no es cierto?, un estanque, capturas de agua, o sea, necesito hacer una pequeña inversión. Entonces tampoco es gratis. Ya, ok, de acuerdo. Entonces, el aire, sí, es gratis, yo salgo a la calle, no pago por respirar. Pero cada vez el aire puro se hace escaso, ¿no es cierto? Nosotros hemos logrado, fíjese usted, yo esto siempre lo digo en broma, pero algo de cierto hay. Por ejemplo, hablando del manejo del dinero, ¿no es cierto? Cuando yo nací, Chile tenía un ingreso per cápita de $800. Era como el país tercero o cuarto país más pobre de Latinoamérica. Hoy día el per cápita son 25, 26, hemos llegado hasta $28,000 per cápita. Cuando yo nací morían muchos niños. El servicio de salud, el servicio de educación, infraestructura, no tiene nada que ver con lo que hoy día es el país. Chile hoy día tiene la mejor infraestructura pública más moderna de Latinoamérica. Los muertos el número de muertos es Chile el número 1, en que es casi seguro que el niño nace vivo y va a vivir. Cuando yo nací, la gente se moría a los 60, 65 años. Hoy día se muere a los 85 años. Cuando yo nací, ¿no es cierto?, ir, ¿no es cierto?, al colegio era una obligación. Hoy día en eso también es una obligación. Pero hoy día la guagua nace, va a un jardín, después va a un pre-kinder y después al kinder y después va a primero básico. Es decir, tiene un proceso de instrucción muy temprano. Por lo tanto, el niño hoy día de 30, 35 años, que en realidad no sé por qué le decimos niños, porque son personas adultas, claramente son superiores en cuanto a conocimiento y formación con respecto a la gente como yo, a la fecha que nacimos. Hoy, lo primero que se compran es un automóvil. En la época en que yo nací, donde yo viví, no había ningún automóvil. Ninguno. Tampoco bicicleta. Creo que había una de donde yo viví, en el sector. Hoy día voy a ese mismo sector, las calles están pavimentadas y cada casa tiene su auto.
es casi imposible transitar porque todos se suben a la vereda, pero ahí está el automóvil, en el mismo lugar donde yo nací. Vive otra gente, pero tiene más recursos. Y eso se refleja en este per cápita que yo le dije, $28.000 por persona. Yo sé que es un promedio, pero no hay duda que las ciudades están más modernizadas, con mejor infraestructura y con tecnología. Y su gente es más educada que la gente de mi edad en esa época. Y si usted le agrega hoy la raza chilena es más alta, lamentablemente más obesa, menos atlético, pero más obeso, ¿no es cierto? Esas son las consecuencias de una mala alimentación o poco deporte, si usted quiere. Y vive más, bastantes años más. Entonces, claramente hay un crecimiento sostenido a través de los años del país. Entonces, ¿cómo se logra eso? Trabajando. ¿Cómo lo logramos? Trabajando. El dinero no cae del cielo. Hay que producirlo. ¿Qué quiere la gente? Trabajo, oportunidades laborales. Yo conozco mucha gente en Chile que no se emplea localmente, pero presta servicios al extranjero, desde, ¿no es cierto?, desde su casa o desde una oficina. Muchos niños trabajan para el extranjero, prestando servicios desde acá. Viajan 1 o 2 veces. Antes de la pandemia, 1 vez al año, 2 veces en el año para coordinar reuniones y conocerse. Y después cada uno vuelve a su país y sigue trabajando desde el origen. Y esos son ingresos y buenos ingresos. Entonces, es importante decirle a la gente que no necesariamente tienes que emplearte con un empleador nacional. El mundo está en tus manos gracias a la tecnología. El mundo está en tus manos. Ahora eres tú quien tiene que mostrar tus capacidades intelectuales a través del trabajo. Yo hace 30 años que me independicé y tengo clientes que, como estos jóvenes, hoy día prestadores de servicio al extranjero desde una pequeña oficina, pero gracias a la tecnología permite generar ingresos. Entonces, hay que ir adecuándose a las nuevas opciones que uno tiene. Recuerden, el servicio de impuestos internos, voy a poner como ejemplo impuestos internos. El impuestos internos hace años fue uno de los primeros instituciones del Estado en que incorpora tecnología. Y la transformación, acuérdense, antes uno hacía su declaración de impuestos, teníamos que salir a los kioscos a comprar una hoja, un calco para que, ¿no es cierto?, quede registrado en la segunda hoja. Y una impresora a punto que teníamos que encajar para que salga en la línea correcta. Era un lío pagar los impuestos. En cambio, hoy día usted lo hace, inclusive Impuestos Internos le propone una declaración para que usted lo revise y la acepte o la corrija y pueda pagar sus impuestos desde la propia pantalla, ahí a través de la tecnología, con su banco, con su PIN. Eso es tecnología, pero también es conocimiento de la persona que adquirió el dominio de ese software, de esa tecnología.
pero tengo una entidad pública recaudadora de impuestos que me da opciones para yo pagar de manera cómoda mis impuestos, sin moverme de mi puesto de trabajo. Eso es ahorro. Antes teníamos que ir a hacer fila, firmar un cheque, ir a la caja y hacer la fila y esperar. Eso hoy, en esta parte, no es necesario. Si yo tengo deuda, la tesorería me ofrece la opción a través de la tecnología y me ofrece periodos de pago. Y si yo pago, tecnológicamente me ofrece descuento. ¿Qué es eso? Hay una visión macro, ¿no es cierto?, hacia el contribuyente, en darle facilidades para el fiel cumplimiento de los tributos. Bueno, la Municipalidad de Providencia es donde me corresponde. Casi toda la gestión lo hacemos por internet, porque ahí hay un departamento que reconoce que hay una pandemia, que el objetivo es que no vaya. Entonces, mire señor, no lo hacemos esto, pero dado que la pandemia, bueno, al final todo se resuelve. Y ahora propone a través de la página postergar el pago del pago de la patente o pagarla en cuota, y tú tienes todas las opciones para pagarlo. Tienes opciones. O sea, tiene una mirada desde lo público al contribuyente, tiene una mirada moderna. Hay que darle facilidades, hay que darle todas las opciones al contribuyente para que cumpla con su obligación. Pero cuando usted va a sacar renovar su licencia de conducir, cuando le dice, espere 2 meses más, venga en 3 meses más, ¿estoy cumpliendo con esta visión moderna de preocupación, de facilitación, de servicios públicos, que tengo el monopolio? Yo por ley tengo el monopolio de facilitar licencia de conducir. Y le doy 3 meses más. ¿Eso es correcto? No. ¿Qué es lo que sucede? La persona empieza a mentir, se viene acá a Vitacura, donde tú estás en la mañana y a la hora sales con tu licencia, la que tú estabas pidiendo. Pagaste tus impuestos acá y así. Entonces, las municipalidades también tienen que tomar decisiones considerando que el contribuyente es importante porque paga el servicio. Entonces, no es normal que una municipalidad me dé meses para yo renovar mi licencia. Un segundo. Buena pregunta. Entonces, lo que voy a hacer es buscar otra municipalidad y me doy la dirección de mi hermano, de una prima, qué sé yo. Y estamos. Porque la persona, sobre todo imagínense las personas que por primera vez necesitan su licencia, porque necesitan trabajar y le piden licencia cuando sí. Y yo le doy 3 meses. Eso no. Bueno, entonces, estamos con el tema de, ¿no es cierto? Profesor, ¿me escucha? Cuando pueda, revise el volumen de su. Entonces, claro, tienes razón. José. Veamos qué sucede aquí. Ahora sí que te voy a escuchar. No, sí está bien. ¿Me escucha? José, ¿Me escucha, profesor? ahí está. Ahí te voy a escuchar. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, no. Excelente. Ya estamos, profesor, en el break de los 45 minutos. Vale. ¿Ya? Entonces, Volvemos a las 13 horas. ok, que estén bien. Un momento. Ese no fui yo. Notado.